este vídeo os quiero compartir algunas reflexiones. Este vídeo viene a ser una colaboración interna entre la sección de reflexiones del canal y la de cosas raras, ¿vale? La de cosas espirituales, mágicas y cosas raras. Y aquí os voy a compartir una pequeña conclusión, una pequeña reflexión que la voy a titular como Brujo rico, Muggle pobre. La importancia de alcanzar riqueza o alcanzar abundancia por necesidad espiritual. Aquí, con algunos juegos de palabras, por ejemplo, este de Brujo rico, Muggle pobre, viene a ser una comparación con el famoso libro de Robert Kiyosaki de Padre rico, Padre pobre, del cual, por cierto, ya hice un vídeo refiriéndome a la parte del cash flow, que lo veo muy importante que dominéis ese juego, ahí lo tendréis por el canal. Y también aquí en el juego de palabras, la parte de brujo y muggle, muggle viene a ser como en Harry Potter llaman a los que no tienen magia, y todo está puesto aquí a posta. ¿Y por qué he puesto esto? Porque realmente si no tenemos la riqueza, si no tenemos la abundancia, si no tenemos los recursos en el mundo material, si bien es cierto el dicho ese de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, hay necesidades básicas que, a no ser que ya estemos muy en la nube, estemos en un estado de ultratrance, que todos necesitamos, y si no tenemos esas necesidades cubiertas, realmente el proceso de desarrollar el mundo espiritual, aunque no sea aquí metiéndose en temas raros, de desarrollar ese bienestar, ese estar bien con uno mismo, ese estar satisfecho con la vida, ese estar satisfecho con lo que uno hace, y ya yendo más a la parte extraña, ya meterse en ese mundo de la magia, la brujería y cosas extrañas, ¿ok? Ese mundo raro. Si no tienes esas necesidades cubiertas, difícilmente podrás estar con un nivel de relajación suficiente como para que puedas entrar en esos estados de trance de manera constante, 24/7, y desarrollar de manera plena ese mundo espiritual y raro, o como lo queráis llamar. O sea, sí considero que se puede desarrollar de manera puntual, en plan de que uno, al entrar en estados de trance o al relajarse o al llevar un estilo de vida quizás en ciertos modos desenfadado, en el que las adversidades no se vuelvan como el núcleo de lo que estamos haciendo en nuestra vida, entonces quizás en momentos puntuales sí es probable que se puedan llegar a esos estados de trance, pero yo aquí en este vídeo me estoy refiriendo principalmente de llegar como a ese alto rendimiento, ya sea en magia o en esa plenitud total y absoluta de uno estar en completo bienestar absoluto, por mucho que no sea nada del mundo espiritual, sin ningún tipo de preocupación, con todas las cosas cubiertas y sintiéndose bien con lo que uno hace en la vida y cosas así. Y eso considero que solo se puede conseguir controlando esos recursos, esa abundancia, esa riqueza, que ya que al fin y al cabo vivimos en un mundo material, entonces son cosas que se tienen que tener en consideración, a no ser, y esta parte me da cosa decirla, no la malinterpretéis, que ya esté uno como medio en el otro barrio y que ya como que se esté preparando para cruzar o desaparecer, depende de lo que pase en el otro lado. O sea, así que cuando ya las cosas materiales resten importancia, porque ya no vamos a estar en el mundo material, pero mientras estemos en el mundo material, para llegar a esos estados de plenitud o estados místicos, creo que es muy importante controlar estas partes de abundancia, y veo correcto, veo legítimo, veo interesante, veo bien que por mucho que uno no tenga ambiciones materiales, porque ya es rico, según el refrán ese de que con poco ya cubre sus necesidades y ya está bien, pero sí considero que es importante, es interesante ir más allá y buscar abundancia para tener un margen, un escudo de recursos que en momentos drásticos, como por ejemplo los que hemos vivido a partir del 2020 en todo el mundo, no tengamos como unas finanzas tan frágiles que hagan que esa posible burbuja se rompa y nos saque totalmente del estado. Entonces así también se destruye esa plenitud y se destruye ese mundo, ese estado espiritual, ese estado mágico, ese estado místico, básicamente porque la realidad nos puede llegar a golpear con mucha fuerza y nos saca de esos estados de plenitud. Por lo que la perspectiva que os intento comunicar no es de buscar riqueza como un fin como tal, sino de buscar recursos, buscar como ese sistema que nos sirva de escudo
pase lo que pase, para poder desarrollar esa parte de plenitud, de satisfacción, o para que al no tener cosas que nos anclen al mundo plano físico y cosas raras, podamos dedicar nuestra vida, si es lo que deseamos, a experimentar la vida, a experimentar cosas, o simplemente incluso a podernos retirar para estar todo el día, por ejemplo, en estados de trance, ya que no tendríamos distracciones que nos pongan dificultades a la hora de entrar en esos estados de trance que requieren de mucho vacío mental y de silencio interior. Entonces, no estoy diciendo que no se pueda llegar a conseguir si uno no tiene recursos o si tiene riqueza, sino que simplemente digo que sería mucho más sencillo si tenemos estas cosas cubiertas. Aquí, de manera un tanto jocosa, charlando con mi mentora de así de WhatsApp, en plan de que, bueno, el Buda, mucho el Buda y cosas así, pero el Buda no dejaba de ser un principito hijo de que tenía todos sus recursos y claro, no dejó de, pues con todas las cosas cubiertas y con tu padre cubriéndote con un ejército y con un modo de cosas, pues claro que te puedes dedicar la vida al mundo espiritual porque tienes ese respaldo. Pero quizás si, por ejemplo, esta persona hubiese nacido en un mundo más difícil, quizás no hubiese tenido ese tiempo para empezar a meditar y empezar con el mundo de contemplación, no solo por el hecho de que tenga las necesidades cubiertas, porque igual no tenía necesidades materiales, sino por el hecho de, por ejemplo, en esas eras antiguas y cosas por el estilo, de tener un respaldo de protección que a uno lo pueda, en cierta medida, alejar del peligro a la hora de estar exponiéndose por estar en la nube haciendo cosas de hippie. No sé si me entiendes, que esa es la otra parte. Que si tú, por ejemplo, estás en un país, en una zona que es muy peligrosa, pues la riqueza y la fortuna, estas cosas ya lo comenté en un vídeo, pero si tienes recursos y tienes fortuna, quizás te puedas permitir mudarte a una zona más segura que te quite preocupaciones para poder entrar más fácilmente en esos estados de plenitud y de trance, o directamente incluso, si tienes dinero suficiente, te puedes pagar o puedes contratar a un sistema de seguridad que se preocupe de cuidarte mientras tú estás meditando y haciendo tus cosas raras y de trance, para que no te tengas que preocupar por esas cosas. Entonces, ya resumiendo un poco, no digo que con este vídeo os pongáis en plan súper loco, en plan así como new emprendedor, en plan de buscar aquí el pelotazo y buscar la fortuna, como si ese fuese el eje de vuestra vida, sino que simplemente veo interesante que si tenéis la oportunidad de, por ejemplo, por otro lado también, controlar los recursos que llevan vuestra vida y no depender de terceras personas, que aquí también comentar que esos son los sistemas que estamos, pues igual no se puede hacer. Tú, por ejemplo, puedes tener mucho dinero y podrías, por ejemplo, pensar, bueno, voy a pillarme una propiedad ahí en un monte, voy a aislar ahí donde no haya nadie, donde tenga una huerta, donde tenga mis cosas y me aíslo de todo el mundo y cosas así. Sí, pero como el sistema es perverso, pues por ejemplo, por mucho que tengas esa propiedad y por mucho que estés ahí aislado, pues a lo mejor al año tienes que seguir pagando impuestos, en plan de impuestos sobre las propiedades que tengas y cosas por el estilo. Entonces, al final mirad cómo el propio sistema está hecho perverso para anclarnos a este mundo material. Entonces, si por ejemplo no tuvieses más recursos en ese mismo plan, pues a lo mejor podrías poner de, bueno, voy a elegir a alguien que se encargue de todas estas cosas mientras yo estoy perdido en mi monte y yo no me entero de estas cosas. Pues podría hacer otra opción, porque en el fondo también otra reflexión es que a nivel material, y de aquí igual sale otro vídeo, realmente, si os fijáis, nada nos pertenece. Llega, por ejemplo, el Estado y nos lo quiere quitar y nos lo puede quitar también. Entonces, no solo sería aquí controlar esos recursos, sino también controlar quizás esa parte de infraestructura, esas posibilidades de acción que tenemos a la hora de usarlas como escudo, para que bajo circunstancias excepcionales podamos actuar con tiempo, podamos actuar de la manera más correcta posible y de esa manera volver cuanto antes a estados, momentos vitales en los que podamos entrar en estado de trance. Un ejemplo muy sencillo podría ser, por ejemplo, cuando empezó el problema del 2020, ¿qué diferencia hay entre una persona con recursos o sin recursos? Pues uno con recursos, pues a lo mejor si la zona en la que estaba viviendo estaba muy complicada, pues pilla un avión o pilla un coche, pilla lo que sea, se compra, por ejemplo, una casa en un sitio totalmente aislado, totalmente seguro y se va allí directamente y deja de pensar en las preocupaciones que está teniendo el resto de personas, porque tienen los recursos y tienen la capacidad para poder hacer este tipo de cosas. O por ejemplo, ahora mismo que en cierta frontera en los países del este se está poniendo esa parte complicada, una persona sin recursos que no tiene capacidad de moverse de donde está, pues
se va a tragar, por ejemplo, ese tipo de conflictos porque no tiene margen de maniobra, y una persona con recursos, pues simplemente si la cosa se pone complicada, y más si controla sus propios medios de producción, y más si están en cierta medida incluso deslocalizados y los puede hacer en cualquier parte del mundo, pues directamente pilla un avión y se va al sitio seguro y ya está, teniendo aquí también otra consideración de que no es lo mismo, por ejemplo, ir entre países cuando uno es una persona pobre y cuando uno es una persona rica, que lleva consigo riqueza y básicamente pasa de ser un inmigrante no deseado a ser incluso un inmigrante objetivo que los países intentan atraer este tipo de perfiles. Entonces, fijaos cómo, por mucho que nos interese la fortuna, en momentos de necesidad puede ser tan importante. O también, por ejemplo, si uno por lo que sea empieza a tener problemas de salud, esos estados en los que uno está con dolor, con malestar y básicamente asqueado de la vida, pues obviamente son cosas que alejan de esos estados de plenitud y esos estados de trance. Entonces, si por ejemplo ese tipo de patologías que uno tiene pueden ser tratables o pueden ser en cierta medida paliadas con recursos, pues es mejor tener esos recursos para curarse de ese tipo de patologías o disminuir sus efectos negativos para estar en esos estados de trance y de plenitud, que no tener esos recursos y tener que paliar esa dificultad en la vida, que si bien es cierto que puede considerarse como pruebas para uno desarrollar esa parte, digamos, más guerrera y esa fuerza de voluntad para salir adelante, pero eso no quita que sea jugar a este mundo espiritual de plenitud y cosas por el estilo en nivel difícil, quizás sin necesidad. Y más aún si tenéis un perfil místico, en que realmente lo que se busca es estar en conexión absoluta con el todo y cosas por el estilo, en el cual realmente el resto de cosas que pasen no son importantes, porque lo que importa es entrar en ese estado de conexión absoluta con la fuente y con el todo. Y aquí un ejemplo raro que vi hace mucho. Pues hace mucho, en un programa estos de documentales, que no sé si era una serie de millonarios o cosas por el estilo, había un caso que era un tanto peculiar, que no sé si era como una especie de CEO superdirectivo de una empresa textil en la India. Esta persona era como occidental, pero como que tenía una empresa de telas y cosas por el estilo, y era como multimillonario. Entonces parece que simplemente con la empresa tenía esa parte de gestión de vez en cuando, y cuando ya desconecta con eso, pues ¿qué es lo que hacía este tipo? Pues no sé si vivía incluso en bolas ahí en un lugar y se ponía a meditar todo el día, pero porque se lo podía permitir, porque tenía los recursos y podía hacerlo. Eso es un poco lo que os intento comunicar con este vídeo, ¿vale? Llegar a ese estatus en el que controléis los medios de producción que son importantes y que cubren las necesidades de vuestra vida, que esos medios de producción y esos recursos no se apoderen de vuestro ser, ¿vale? No esa parte de voy a conseguir la riqueza y eso pase a ser el núcleo de lo que estás buscando, porque eso creo que aleja de ese estado de plenitud y de esos estados de trance. Entonces sería como simplemente usarlos como medios, quizás de manera así como espiritual rara. Si incluso esas labores que hacemos en el mundo son labores que ayudan como al planeta o a la gente, o son cosas que son de ayuda para las demás personas, nos ayude a sentirnos más plenos con nosotros mismos, con ese tipo de acciones, porque básicamente lo que hacemos tiene cierto carácter espiritual, nuestra labor material tiene esa parte espiritual, y utilizar esas partes para conseguir los recursos suficientes para permitirnos estar en estado de trance, para no ser unos muggles pobres, sino para poder ser unos brujos ricos.